Bien, si ustedes revisan, he grabado ¿cómo se dice esto? En el WhatsApp, en el grupo que he creado, he subido 2 archivos que vamos a utilizarlos de aquí en adelante. Esto los voy a colocar en el Classroom cuando este esté habilitado. Y de aquí en adelante vamos a basarnos en la información que yo les pueda proporcionar. ¿Sí? A ver que se conecten todos. Creo que ya está la mayoría. Revisen por favor lo que es el grupo. Y hay 2 archivos. Uno es el manual básico del AutoCAD, que lo van a ir revisando. Y otro es un archivo llamado normalización. Bien, lo que voy a hacer por ahora es mostrarles el archivo en la pantalla para que todos ustedes puedan observar. Pero ustedes ya tienen que tenerlo su propia copia. Bien, ahí está, pueden verlo en la pantalla. Esto se refiere a normalización y acotación. Cuando hablamos acerca de la normalización, nos referimos a que todos los dibujos tienen que seguir un mismo formato, una misma norma, ¿sí? O sea que no puede haber innovaciones y tampoco se puede hacer de que cada quien haga su propio formato, sino de que tiene que haber un formato estándar donde todos se basan y todo tiene que estar reglamentado. Entonces, de esta forma se pueden hacer buenos trabajos. Entonces, a partir de ahora, tenemos que basarnos en estas normas para poder realizar un buen trabajo, un buen plan. Bien, vamos a ver en qué consiste esta norma y esta acotación. Primero tenemos que adquirir conocimientos para después empezar a ponerlos en práctica en el AutoCAD. Bien. Vamos a ver lo que significa normalización. A ver, vamos a pedir que Luis, ¿puedes leer la definición de normalización, por favor? Es un término general que significa la reglamentación de un gran número de fenómenos, a fin de ordenarlos de una manera tan unificada y lógica como sea posible. Bien. Entonces, como vemos, la normalización consiste en una reglamentación, ¿sí? Es como si habláramos de las reglas de tránsito, ¿sí? Por ejemplo, los autos, ¿qué lado deben mantener de la calle siempre? ¿Derecha o izquierda? Derecho. Bien. El rojo en todas partes del mundo, ¿qué significa? ¿Qué significa en cualquier parte del mundo el color rojo del semáforo? Alto, Inge. Claro, en toda parte del mundo es así. El verde pase, el amarillo tenga cuidado, ¿sí? Entonces, eso es una norma o un reglamento, ¿sí? En algunos países, la reglamentación es el volante a la izquierda, en otros, volante a la derecha, ¿no? Pero cuando eso sucede, todos obedecen esa reglamentación. A veces cuando las personas no hacen caso a la reglamentación, ahí es donde ocurren los problemas. Bien, vamos a ver qué cosas abarca la normalización. Características.
Cuando estamos normalizando o reglamentando algo, como dice este primer punto, es necesario que tengamos que especificar. ¿Qué quiere decir especificar? A ver, Zacarías, ¿qué significa especificar? Determinar los materiales y dimensiones para evitar errores en la identificación. Claro. Entonces, se tiene que especificar qué materiales. Madera, acero, concreto. Y también necesitamos especificar dimensiones. ¿Sí? Porque si quieres cortar una tabla, necesitas saber qué dimensiones vas a cortar. ¿Sí? Si yo te diría, cortámelo así, entonces eso no especifica nada, ¿no? Tal vez para mí es así, para vos es un poquito así, para otro es un poco más así. Al final es una medida arbitraria. Y si es que tú lo cortas de acuerdo a tu criterio, puede que la medida sea incorrecta y eches a perder el material. Entonces, especificar significa determinar el material y también las dimensiones para evitar errores. Unificar. A ver, ¿qué significa unificar? Noelia, ¿qué es unificar? Es adoptar las medidas convenientes para que resulten las fabricaciones intercambiables. Correcto, ¿no? Medidas convenientes. A veces cuando sale un cálculo, por decir 4.73 metros, ¿cómo lo entendemos eso? ¿Cómo entendemos 4.73 metros? ¿Cómo mediríamos eso? 4 metros con 76 centímetros. Sí. Ahora, si fuera 4.731, 4 metros 731 milímetros. a veces, Hans, no es posible medir milímetros, ¿sí? Te puedes equivocar. Ahí me ha pasado varias veces, ¿no? Al maestrito le he dicho, medímelo 20.75 metros en una calle, ¿no? Entonces, y clávame estacas cada 10 metros. Entonces, él ha hecho el trabajo y después de varios días vuelvo a medir y no había sido ni 20.73 ni cada 10 metros. Algunos estaban cada 7, cada 9, cada 12 y me han hecho equivocar, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Esas medidas exactas no son prácticas. No son prácticas. Entonces, en vez de utilizar 4.731, ¿qué voy a utilizar directamente? ¿Qué sería lo más práctico? Redondeo. Redondear. 4.75, 4.80. 4.80, esos todos pueden medir, ¿no? Pero cuando tengo demasiada exactitud, es fácil que me pueda equivocar. Entonces, cuando hablo de unificar, es adoptar medidas convenientes a fin de que resulte práctico. Por ejemplo, ustedes deben tener, me imagino, alguna idea de construcción. Me han estado empezando a hablar de zapatas, ¿no? A ver, esto es importante. Arturo, imagínate dos zapatas. Las zapatas, por lo general, se hace una parrilla de fierros, ¿no es cierto? ¿Te ubicas eso?
¿Ves ese chico dónde está? Ya. A ver, René, Carlos, ¿te ubicas eso, no? Una zapata Sí, ingeniero. se, Sí, sí, se hace una parrilla, ¿no ve? sí. Entonces el fierro de una parrilla de zapata es de 1,50 de largo por 1,50. O sea, los horizontales 1,50 y los verticales en el plano 1,50. Ahora, la zapata de al lado, René Carlos, tiene 1,60 de fierro en largo y 1,60 en ancho. Ahora, la otra zapata tiene 1,55, tanto de largo como de ancho. Entonces, imagínense, tú le dices al ayudante, me vas a cortar de 1,50, de 1,55 y después de 1,60. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? El que va a cortar Un va a desnivel. convenir que corte de 1,55, le va a convenir cortar todo, para que sean iguales. Claro, de una vez cortaremos de 1,60, ¿no ven? Y haremos las zapatas de una vez de 1,60. ¿Para qué vamos a hacer de 1,50, de 1,55? Me voy a equivocar y eso es cierto. Hasta nosotros nos podemos equivocar. Entonces, la zapata donde tenía que ir 1,60 le había puesto de 1,55 ahí. Y en la de 1,50 le ha puesto de 1,60. ¿Qué ha pasado? Es que me he equivocado, ¿no? Ya hemos vaciado la zapata, pero ya no se puede hacer nada. Entonces, unificar significa que vamos a elegir medidas generales, no medidas así específicas, sino lo que sea más conveniente, ese es el término. ¿Sí? Entonces, las normas nos ayudan a ver en qué momento tenemos que hacer nosotros eso. Bien, vamos a ver el siguiente punto. Claudia, a ver, por favor. Indicar las normas de fabricación que permita hacer más fácil la forma geométrica, la mecanización y el número de modelos, de acuerdo con los mejores y más necesarios. Claro, muy bien, ¿no? Entonces, simplificar significa indicar normas de fabricación que permita hacer más fácil la forma geométrica. ¿Sí? Eso quiere decir que vamos a buscar tamaños y formas que sean adecuadas. ¿Alguien alguna vez ha visto una zapata circular? ¿Han visto alguna vez una zapata circular? ¿O una zapata en forma de triángulo? ¿O una zapata en forma de L, ¿no? Luis, digamos, ¿no? Es L, ¿no? Ha grabado su nombre ahí, ¿no? Entonces, generalmente, simplificar tiene que ser figuras y dimensiones que sean prácticas. ¿Sí? Alguna vez, si ustedes han hecho trabajo con caladora, ¿no ven? En el colegio agarras la caladora y empiezas a hacer trabajo. Y si la forma es muy difícil, entonces te pasas, ¿no? Con la caladora, ¿no? Y lo arruinas. Pero es facilito cuando es simplemente un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, ¿no? Pero un círculo, a ver, a esa caladora vas a poder, ¿no? ¿Ve? Entonces, la simplificación implica que tenemos que buscar la forma geométrica más fácil, el mecanismo más sencillo. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando se empieza a construir la zapata,
se hace la parrilla. Encima de la parrilla, ¿qué fierro colocan? ¿De qué elemento estructural? Tal vez ustedes ya saben de construcción, por eso les estoy preguntando. Eso, la columna. A ver, Humberto, ¿de cuántos metros es el fierro de esa columna? Todos los albañiles utilizan esa medida. ¿Cuál me dice ingeniero exactamente? ¿La altura me indica? La altura. ¿O cuál? No, la altura. ¿Una barra cuántos metros tiene? 12. 12. Entonces, ¿qué hace el maestrito con la barra para no picar? Generalmente Vamos a vaciar columna. Dime. de 6 metros o de 4 para... Eso. 6 metros. 4 o 6 metros. ¿Por qué? Porque 4 por 3 es 12 y 6 por 2 es 12. Entonces el buen maestrito hace eso. Pero si yo le voy a poner en mi plano, córteme fierro de 4.95, ¿qué va a pasar? Voy a aprovechar el material. Puede que se usen otros elementos, pero si no, pues estaríamos llegando a desperdiciar el material. Claro. Entonces, esto de simplificar también implica que te ponga tamaños reales. Puede que en un edificio una sola columna empiece a subir 15 metros. ¿Pero voy a encontrar un fierro de 15 metros? No. Entonces voy a poner un fierro de 12 y después uno de 3. ¿Acaso voy a poder agarrar el fierro así mientras están armando el encofrado y estén vaciando? No, ¿ve? Entonces lo tengo que fraccionar y tengo que hacer las uniones a fin de que el material no se desperdicie. A eso nosotros lo llamamos simplificar. Encontrar las medidas y la forma geométrica conveniente a fin de que el material sea aprovechado y fácil de trabajar. ¿Sí? Entonces el plano tiene que reflejar también inteligencia. ¿Sí? Bien, vamos a ver el siguiente punto. Objeto. A ver, Arturo, ¿dónde estás? Léelo, por favor. Economía debido a la simplificación que disminuye el precio al facilitar la producción. Utilidad debido a la unificación que permite la intercambiabilidad de elementos. Honestidad debido a la especificación que garantiza las características de los productos. Muy bien. Entonces, el objetivo de utilizar estas normas es economizar. Cuando manejo bien las distancias y utilizo bien los tamaños, economizo dinero y material. Y eso es lo que se quiere. ¿Sí? La utilidad es porque puedo utilizar o empezar a cortar pedazos en el caso del fierro, que podrían ser pedazos que sobren, como dijo su compañero, que podrían ser utilizados en otras cosas. ¿Sí? Entonces tengo que empezar en el plano a planificar toda esa logística de tal forma de que el constructor simplemente se pueda basar en los planos y empezar a economizar y dar utilidad. Y también tengo que ser honesto y colocar las medidas convenientes. Porque el plano es como la última palabra, ¿no? Alguien puede estar discutiendo sobre un asunto, pero vamos a ver el plano, ¿no? Aquí en el plano dice esto. Ah, ya, entonces jaque mate, ¿no? Ahí termina todo. Entonces, pero si el plano está equivocado,
o no es exacto, entonces va a haber un gran problema. ¿Sí? Así que es importante de que el plano esté exacto y sea correcto y muestre las medidas reales. Porque puede ser de que al momento de dibujar no le salga bien el dibujo y hay una palabra que algunos utilizan, empiecen a truchear, ¿no? ¿Saben qué significa eso? Eso yo lo he visto muchas veces en la universidad. Algunos estudiantes bastante astutos agarran dibujos de otros planos, los colocan a su plano y directamente le borran la acotación y le ponen un número, ¿no? Pero cuando uno mide con regla, ese número no coincide, ¿no? Pero está escrito ahí. Entonces, eso no es honestidad, ¿no? Porque cuando tú no entiendes un detalle de un plano o quieres guiarte mejor, agarras una regla y lo mires, porque ese dibujo que está a escala. Y tú puedes saber medidas que no conoces y que no sabes o no especifica en el plano, simplemente midiendo con una regla, un escalímetro, porque está todo en el plano, ¿no? A escala. Pero si todo está así truchado, las medidas no coinciden con lo que está escrito, al final es totalmente inútil eso. ¿Sí? Entonces el plano necesita también ser honesto, estar bien realizado. ¿Sí? Inge, una consulta. He visto que en los edificios los machones son cuadrados y para los distribuidores que han construido son redondos. ¿Y por qué varía eso o es más resistente el redondo, circulares? Eso se debe generalmente a un concepto que se llama el diagrama de interacción, donde las columnas que son circulares tienen más posibilidad de resistir movimientos laterales en cualquier dirección. Mientras que una columna rectangular soporta más en la dirección más larga, pero en la dirección más corta soporta menos. ¿Sí? Es como si tú te pararas y uno de tus compañeros te está empujando de frente y como la parte larga de tus pies te está empujando en esa dirección de la parte larga de tus pies, tú puedes hacer fuerza. Pero si él te empujara de un costado, de la parte angosta de tus pies, es más fácil que te caigas. Entonces, lo mismo pasa. Una columna circular es capaz de soportar movimientos o momentos en cualquier dirección. ¿Por qué? Porque en los distribuidores el auto pasa por todo lado. Hay cargas como de impacto, hay fuerzas excéntricas, hay también, esto es lo que están viendo en Física 2, cuando empieza a agarrar una cuerda con una piedra, no recuerdo ese nombre, pero hay ese tipo de cargas que hace que la columna tienda a trabajar en toda dirección y por eso son más apropiadas utilizar las columnas circulares. Pero este es un asunto de otra materia, ¿no? Simplemente para satisfacer tu curiosidad y por ser el primer día de clases. Bien. Ahora vamos a ver qué tipo de normas son las que se utilizan en diferentes países y cuáles son las que nos corresponden. Bueno, las que nuestro país por lo general ha empezado a utilizar. Bien, vamos a empezar a fijarnos ese recuadro. A ver, Stephanie, ¿puedes leer este recuadro, por favor? ¿Todo el recuadro, Inge? Sí, Stephanie. Países, internacional, España, Alemania, Estados Unidos. En sentido Abreviaturas horizontal, Stephanie. Horizontalmente léelo, por favor. Bueno, países, abreviaturas de la norma, organismos normalizados,
internacional ISO, Organización Internacional de Normalización, España, Bien, UNE, está ahí nomás. Instituto. Está ahí nomás, Estefan. O sea, a nivel internacional, ¿qué tipo de norma se utiliza? Fíjese, a nivel internacional se utiliza la norma ISO. ISO. ¿Ustedes han escuchado hablar acerca de esta norma ISO? El más famoso es el ISO 9001, ISO 9002, ¿sí? Varios productos están en base a las normas ISO. En España, ¿qué norma es? ¿Qué norma utilizamos? UNE. UNE. Alemania. DIN. Estados Unidos. USASI ASA. Eso. Hay también la APA. ¿Sí? No está aquí, pero nosotros utilizamos la norma DIN de Alemania. ¿Pero por qué? Yo les voy a decir por qué. Porque en sus inicios de la ingeniería, aquí en Bolivia, los primeros docentes que han venido a enseñar ingeniería a Bolivia eran docentes alemanes, netos. Yo te estoy hablando del tiempo cuando mi abuelo estaba en la universidad, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Entonces ellos eran alemanes, ¿sí? Entonces se han educado con las normas alemanas y han empezado a utilizar y enseñar a los profesionales de aquel entonces las normas DIN. Incluso el cálculo estructural de hormigón armado en base a la norma DIN. Ahora ya ustedes saben del ACI, ¿no? Cuando están en octavo van a aprender sobre eso. Pero la norma DIN. Y bueno, ya esos que han aprendido la norma DIN se han hecho mayores, ellos también han enseñado lo que han enseñado sus profesores, y así ha ido la cadena hasta que nosotros nos hemos quedado con la norma DIN, porque desde los inicios de la ingeniería se ha enseñado la norma DIN. ¿Sí? Y esa es la norma que vamos a utilizar a partir de ahora, la norma DIN. Bien. Bien. Entonces, aquí hay algunas cosas que ustedes tienen que empezar a aprender, ¿no? A ver. Stephanie, Anelis, esto léelo de acá, por favor. Regla del doblado. Todo formato se obtiene partiendo en dos. Su inmediato superior, la relación en sus superficies es, por tanto, de 1, 2. Los formatos que se obtienen por división del AO reciben la denominación de A1, A2, A3, A4. Y los obtenidos por multiplicación se denominan 2AO, 4AO, etc. Bien. Entonces, esto, Stephanie, se lee A0. ¿Sí? A0. Entonces, el tamaño general de la norma DIN es el A0. Después viene el A1, que es más chico, el A2, más chico, el A3, más chico, y el A4 es el tamaño más pequeño, que es parecido a una hoja tamaño carta, pero un poco más flaca, ¿no? Fíjense, aquí está. ¿Dónde está?
No sé si pueden verlo. El A0 es todo esto. ¿Cuántos milímetros? Horizontal. Humberto. 841. Eso. Imagino que está en milímetros. Milímetros. El alto. 1189. Es 1 metro, imagínense, ¿no? Ahora, el A1, aquí está, ¿no? Ese de acá. El A1 es como la mitad del A0, ¿no? El A2 es de la mitad del A1, ¿sí? Y el A3 es de la mitad del A2, ¿sí? Y el A4 es como la mitad del A3 y el A5 es la mitad del A4. Entonces, esas son la reglamentación que han utilizado los alemanes. Aquí hay una tablita donde está el tamaño. El tamaño de la hoja del A0, del A1, A2, A3 y del A4, que son los que por lo general se utilizan. A5 nunca he visto utilizar, ¿sí? Pero sí he visto utilizar hasta A3. El margen en milímetros, porque no se tiene que escribir acá, ¿no? Sino que se tiene que dejar un margen. Por lo general es 10 milímetros de margen. Y en los tamaños pequeños, simplemente 5 milímetros de margen. Bien, aquí hay una regla de doblado que es muy importante, ¿no? Entonces, aquí dice que todo formato se obtiene partiendo en 2 su inmediato superior. La relación de sus superficies es de 1 a 2. O sea que es la mitad de uno, la mitad de otro y la mitad de otro. Cuando doblas la hoja, tienes que necesariamente primero doblar a la mitad. Y una vez que doblas a la mitad esto, imagínate, ¿no? Primero doblas acá, se vuelve solamente esto, y de ahí tienes que doblar a la mitad. ¿Sí? Y es así como se tiene que presentar. La regla de semejanza habla sobre los tamaños, ¿no? Ahí vamos a leer esto de la regla de semejanza. A ver, Vladimir, regla de semejanza, léelo por favor. Regla de semejanza, todos los formatos son semejantes. En consecuencia, se deduce para los lados X e Y de un formato la relación X sobre Y igual 1 sobre 2, que el lado mayor de un formato es 1414, dos veces 1.41 y 2 veces mayor que el otro. Su relación es la misma que el lado de un cuadrado y su diagonal. Esto de aquí es 1 dividido entre la raíz de 2. Ya este raíz cuadrada se ha desplazado, ¿no? Entonces aquí está la semejanza, ¿no? La regla de referencia. A ver, José Ervin, regla de referencia. Regla de referencia. Los formatos están referidos al sistema métrico. La superficie de la forma origen es igual a la unidad métrica de superficie. Metro cuadrado, es decir, x y igual a 1. Entonces la regla de referencia, ¿no?
de superficie. Bueno, no nos interesa mucho esto, pero sí lo que nos interesa son estos tamaños. Y el AutoCAD, cuando ustedes los revisan, tiene esos tamaños. Ahí vamos a revisar. Por ejemplo, estamos ahora en el AutoCAD. Y fíjense, aquí yo tengo el plano que este individuo ha hecho de acá. Y lo que voy a hacer, voy a tratar de calcular el tamaño de la hoja. Entonces, él lo que ha hecho, 1125 por 788. ¿Qué tamaño de hoja es esto? A0. A0. ¿Sí? Entonces, tendría que ser desde aquí hasta aquí. Un tamaño A0. Incluso acá se le puede revisar. Mire, 841 por 1189. Horizontal, ¿no? Pues ha utilizado un tamaño A0. ¿Sí? Y ha empezado a hacer todos sus cálculos utilizando escalas. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de trabajo. Y cuando le pones al AutoCAD imprimir, el AutoCAD también, fíjense, te da los tamaños, ¿no? A1, el A0, el A2, el A3, A4, no hay A5 ya. ¿Sí? Y también tiene otros tamaños, ¿no? Están los formatos ISOs, en fin. Pero ya tienen los As, ¿no? Entonces, son normas o tamaños internacionales, estándar, ¿no? O sea, que personas de todo el mundo y varios programas utilizan estos tamaños. Y nosotros tenemos que empezar a respetar. Entonces, los planos que les he mostrado de sus compañeros no tienen ningún formato, ninguna escala, simplemente están dibujados. Parecen así bonitos, ¿no? ¡Wow! Impresionantes. Pero en realidad son planos deficientes, que tienen muchos errores. Entonces, nosotros no tenemos que dejarnos llevar por lo que vemos, sino porque como realmente son las cosas. Bien, jóvenes. Cualquier rato se va a cortar la transmisión. Así que podemos ponernos de acuerdo en algo. La siguiente clase vamos a utilizar, si es posible, el Google Meets. ¿Ya? Entonces vayan